Shalom, shalom. Vamos a continuar lo que es el tema de lo que es la conversión hechas privadamente. Estamos viendo los conversos y la conversión en esta serie. Estamos tocando lo que es las leyes acerca de las conversiones. ¿Por qué estoy tomando tanto tiempo sobre esto? Para que ustedes, los que están buscando la conversión, tengan un conocimiento básico de lo que se requiere. Además, aquellos que son laicos, que puedan también seguirme en cuanto a todo esto. Hay siempre personas que buscan hacer daño en lo que es el proceso de conversión, porque les vale la pena para ellos tratar de prohibir que personas se hagan judíos, porque al hacerse judíos se llega a ser una carga, una responsabilidad sobre Calal Israel, y obvio, en negar tal estatus llegaría entonces también poder negar la responsabilidad moral y ética que tendría en la comunidad de responder. Como yo me he mencionado en varios otros videos, cuando una persona se convierte, llega a ser una de las categorías en la cual se responsabiliza Calal Israel sobre ellos, que son: 1, lo que es las viudas; 2, los huérfanos; 3, los pobres dentro del pueblo de Israel; 4, lo que es todo el sacerdocio, Kohanim; y 5, los prosélitos, que están en el proceso de la conversión. Y por lo tanto, esta es la razón por la cual en muchas comunidades por todo el exterior se busca tratar de negar que conversos son conversos en el sentido halágico, porque eso le pone sobre ellos lo que es una responsabilidad sobre de que sean judíos. Ahora, cuando tocamos el tema de conversiones hechas privadamente, hay algunas cosas que debemos hacer. Esto no se refiere en ninguna forma de conversiones que son hechas de un tribunal privado que no es autorizado por el Rabanut de Israel. Todo Beit Din, Batei Din, hecho halágicamente, tiene autoridad de la misma sabios que nos ha dado esa autoridad. Por lo tanto, debemos de saber claramente que cuando se refiere al Rabanut de Israel, el Rabanut de Israel es una nueva creación hecho por el Estado de Israel con el fin de tratar de manejar el asunto de conversiones que se consideran halágicamente, pero esta no tiene el poder ni la autoridad halágica de poder autorizar tal cosa excepto por medio del Estado de Israel. Por eso hay una gran polémica, porque el Rabanut no es el Sanhedrin, y si habría de autorizar algún cuerpo tribunal sería el Sanhedrin, que todavía no ha sido desformalizado. Y es por esto la gran controversia que existe en cuanto al asunto de conversiones. El Rabanut no tiene el potestad, excepto en un nivel político, de poder hacerlo. Es por eso que es opinión mía y es mi posición política religiosa de que el Rabanut debe ser totalmente disolvido de lo que es el medio de el Rabanut, y que simplemente el Sochonut debe de aceptar todas las conversiones que son hechas, sea de diferentes denominaciones, incluyendo aquellos órganos ortodoxos que no son aceptados por el Rabanut de Israel. De esta forma se aliviará tantos problemas en cuanto al proceder del Sochonut, y creo que hay precedente legal según lo que es el tribunal de la Corte Suprema, que le dio reconocimiento a aquellas conversiones hechas por conservadores y reformistas que no son ortodoxas, pero todavía la cuestión que cae en medio de los pasillos, o se puede decir por medio de los huecos que existen, aquellas conversiones que son hechas halágicamente, no reconocido, no aceptado por el Rabanut. Bueno, vamos a entrar a lo que es las conversiones hechas privadamente. En la primera parte hablamos de la necesidad de que una conversión sea hecha bajo de un Beit Din y la ramificación de uno que toma lugar en privado. Estamos hablando de una reunión privada
ser una conversión. En la segunda parte veremos la fuente que influye en la situación de no judíos que se convierten para casamientos, beneficios materiales y otras razones ulteriores, como lo que es ir a Israel, a ser parte del pueblo de Israel. Y esto lo podemos incluir a hacer aliyá, infiltrar a Israel como sospechosos conversos. La premisa básica de que la conversión no se puede hacer llevado a cabo por sí solo está declarado en el Talmud, en Yevamot 47a. Es decir, una persona, aunque parece muy bonito la idea de que se puede convertir privadamente y luego alegar de que son judíos, es algo que es problemático en cuanto al tema halágico, como sigue. La Torá nos instruye a juzgar justamente entre un hombre y su hermano, y el ger que está con él en la puerta, es decir, que está con él. Deuteronomio 1, verso 16. De esto hay una justa posición de la palabra ger a la del juez. El rabino Yehuda deduce que un hombre quien se convierte en presencia de un Beit Din, según un tribunal judicial, se considera un ger, pero uno que lo hizo privadamente, en privado, no es considerado un ger. Es decir, si uno lo hace a solos, este es un argumento contra una posición que he oído, que uno puede hacer una conversión a solos ahí, por solo, y no es considerado. Tiene que haber testigos en cuanto a lo que es el proceder. Muy bien, de la declaración precedente y sencillo de un sinnúmero de situaciones paradójicas puede emergir si uno hace lo auto inhiminatoria admisión de que habiendo sufrido tal conversión invalidó, entonces es creído a tal que se mantiene un no judío, uno que concomitante es que es declaración subsiguiente que hace entonces no tiene validez halágico. El pasaje mencionado ahí arriba le llevamos continúa con un tal ejemplo en la cual su primera declaración es válida mientras que su segunda acerca de sus hijos es inválida. Ocurrió una vez que un hombre vino ante el rabino Yehudá, nos dice, y le dijo: yo he llegado a ser un convertido privadamente. ¿Tienes tu testigo?, preguntó el rabí Yehudá. No, fue la respuesta. ¿Tienes tus hijos? Sí, el hombre respondió. Tú eres confiado en cuanto a lo que tu propia descalificación, pero en concerniente, en cuanto se concierne, pero no puedes ser confiado para descalificar a tus propios hijos. ¿Cómo puede el rabino Yehudá declarar que el convertido no es confiado con respecto a sus hijos? Hay una veraita, una tradición oral, la cual indica lo opuesto. La frase él reconocerá el estatus de su primogénito hijo, Deuteronomio 21-27, significa que el padre es creído en cuanto al reconocimiento de este estatus y orden en público. De este el rabino Yehudá deriva que un padre es creído si él declaró que su hijo, que este su hijo mío, es un primogénito. Él es también creído si es un joven. Es prohibido casarse con un divorciado o divorciada, y él admitió que este hijo mío es el hijo de un divorciado que me casé. Entonces vemos que según el rabino Yehudá, un padre es creído con respecto al estatus de su hijo. ¿Cómo puede entonces el Talmud declarar que las palabras de nuestro convertido no han sido confiado en cuanto al elegible de sus hijos que se concierne? El rabino Nachman ben Yitzchak respondió: el rabino Yehudá dijo, es que según a vuestro propio testimonio tú crees un no judío. ¿Por qué el rabino Yehudá mantiene que uno quien se convierte privadamente se mantiene un no judío? Y un no judío no puede dar testimonio, siendo que hasta ahora sus hijos fueron considerados como judíos. Sus testimonios son inelegibles
no previene descalificarlo. Ahora, el Rosh dice aquí sobre este tema. El Rosh alza algunas preguntas muy importantes sobre este pasaje. Cuando el rabino Yehudá declaró que el hombre es creído si es descalificado a sí mismo, esto no significa que él está considerando no judío. Viceversa, cada aspecto que este estatus conlleva, por ejemplo, si él ahora cohabita con una mujer judía, él la descalifica a ella de subsecuentemente casándose con un Cohen, como es la ley concerniente a un no judío cohabitando con una judía. Porque mantenemos que una persona es sujeto con respeto a sí mismo y no diría algo de hacerse lucir a ser una persona reprensible. Esto el Rashav y el malévolo sería considerado como un Rasha, un malo o malévolo. Ahora, Rashi discuta el obvio paradoja que presenta este pasaje. ¿Cómo puede decir que el rabino Yehuda, que nosotros creemos que el hombre dice sobre sí mismo, pero no lo que dice sobre su hijo? Una manera de resolver esto es el entender rabino Yehuda dividiendo el testimonio de un hombre entre dos, creyendo en parte y sin tener en cuenta en parte. Sin embargo, el rabino Yehuda, el mismo anterior, declaró en Yevamot 25a, que acaso a donde un hombre dice, yo maté, yo un cierto esposo de una cierta mujer, esto no le permite a ella de casarse. Cuando ella dice algo, le pondrías a él mismo en la categoría de una rasha. Igualmente no lo creemos cuando él dice que el esposo de la mujer que está perdido, está muerto, está en un estado de aguná, que no se puede casar con un hombre hasta que se sepa el estatus del hombre casado con ella. Consecuentemente no permitimos que ella se recasa. Por lo tanto, según el rabino Yehudá, nos dividimos el testimonio del converso en dos partes. Finalmente aparece una paradójicamente intuitiva de que él debería ser considerado el no judío, mientras que sus hijos no se mantienen judíos. Sus hijos se mantienen, judíos. Por lo tanto, concluye el Rosh, su testimonio es sin sentido, aunque lo afecta, esto es, a un principio de orden, área de la ley judía. Si uno considera un pedazo de carne a ser no kasher, no puede comer, aunque no hay evidencia de una manera o de otra de su kasherdut. Similarmente, en nuestro caso, de un alegado convertido, siendo que es testificado que él es convertido privadamente, él es considerado a sí mismo ser no judío, y no se permita a casarse con una mujer no judía. Esto no es lo mismo como diciendo que es hecho un no judío. Si hay una diferencia entre declarar que es no judío, porque obviamente pasó por algún proceso. Él mismo dijo que fue convertido por un beidín privado, es decir, un beidín así asimilado, y por lo tanto no se lo puede considerar de hecho no judío. Esto no es lo mismo como diciendo que de hecho un no judío. Esto también explica por qué él habría de cohabitar con una mujer judía. Ello con esto está permitido casarse con un Cohen. Entendiendo esto de una manera que él pueda actualmente aún ser judío, ordene sus hijos judíos. Adicionalmente, no estamos dividiendo su testimonio por causa que nosotros no lo creamos concerniente a sí mismo. El Posek del siglo XIII, Mordejai ben Hillel, presenta una pregunta similar. ¿No está una persona subjetiva con respecto a sí mismo? ¿Cómo jamás podemos ser creídos cuando comenta sobre su propio estatus?
Mordecai respondió que la intención de la confesión del convertido no era para descalificación, más bien el convertido pensó que él se convirtió apropiadamente. El Bedín le dijo que no cree lo que él dice concerniente a sus descendientes, al extent que está descalificado del servicio del templo y otras actividades. Los hijos no tienen el estatus de mamzerim, es decir, bastardos o ilegítimos, y porque aunque uno judío cohabita con una mujer judía, sus descendientes no son mamzerim, no son bastardos. El Nimukei Yosef plantea una pregunta sobre nuestro pasaje. ¿Por qué implica que el padre ha sido creído concerniente a sus hijos? Ellos serían considerados no judíos. Esto aparece a contradecir el principio que los hijos de los hombres no judíos, quien cohabita con una mujer judía, son judíos. Esto puede ser reconciliado por así mismo, que en el pasaje arriba tiene que ser que ambas partes están reclamando haber convertido privadamente, y en el cual caso, si hubiese sido creído, entonces la madre también sería considerada no judía, rindiendo los hijos no judíos. El Tosafot está de desacuerdo y señala que según el Rabino Yehudá los hijos son mamzerim. Muy bien, en Shulchan Aruch, en Even HaEzer 2, basado sobre la opinión del Rabino Nachman y el Rabino Yeskar, dije lo siguiente: si uno quien siempre considera ser judíos viene al Beit Din y dice yo me convertí privadamente, esto no es suficiente para cualquier hijo que él tiene. Sin embargo, como es creído concerniente a sí mismo, él es por lo tanto prohibido casarse con una judía hasta que se inmerge delante de un Beit Din. Muy importante. La idea es de inmergirse delante de un Beit Din. Él obviamente se cree que es judío y fue procesado por un proceso judío, pero hay que emergirlo. Una conclusión interesante puede ser extraído de la discusión anterior. Si el esposo clamará de que su esposo se convirtió privadamente y que por lo tanto sus hijos, siendo hijos de una mujer no judía, no serían judíos, él será creído, aun si, según el Rabino Nachman, esto pueda parecer a contradecir el pasaje talmúdico de Yevamot 45b, discutido anteriormente concerniente al caso de un hombre quien era acusado de ser el hijo de un arameo mujer, es decir, no judío. El Rabino Ashi pregunta retóricamente: ¿no se emergió ella misma para su ciclo menstrual o mensual? Él implicó que tal inmersión sería suficiente como inmersión necesario para conversión. Ahora volvamos a nuestro caso y razonamos en que el esposo tiene que hablar, dicho que de que su esposa nunca ni siquiera se emergió para nida. Nida es impureza familiar. Es por eso que yo digo a los que están en proceso, es bueno que sus esposas vayan practicando lo que es la inmersión. Pudiera haber sido suficiente como la inmersión de conversión, y esto por lo tanto él está viviendo con ella en un estado proscribido, un estado de nida. Él se está poniéndose en un estado de categoría de Rasha, y por lo tanto, ¿cómo puede ser creído concerniente a sus hijos? El Mordashá se está presentando como un Mordashá, un malvado. Si asumimos que él no intencionalmente se pondría bajo esta rúbrica, entonces tenemos que concluir que ella lo malguió, y por diciendo que ella se emergió a sí mismo y solo describió más tarde que no era cierto, ella le mintió. El Rabino Eliyahu HaKodesh de París, citado en el Tosefot Yevamot 47 y Baba Batra 127, elabora sobre una veraita citando el Yevamot.
él reconocerá el estatus de su hijo primogénito. Esto lo dice en Deuteronomio 21, verso 17. Cuando quiera que se cita para allá lo que es la Ketubá, lo que es las escrituras, esto tiene preeminencia sobre cualquier opinión rabínica. Aún sobre estas bases se interpreta las opiniones rabínicas. Esto significa que él, el padre, es creído en cuanto reconoce que este estatus ahorro es en público. El pasaje de la Torá aquí refiere a un padre reconociendo la ventaja, el estatus de su menos favorable hijo, quien fue nacido a la esposa odiaba. Una heredúbica por la esposa menor favorado si él tiene más de una esposa. Sí, amigos, en el judaísmo básico anterior siempre se enseñaba de lo que es la poligamía. Si él tiene más de una esposa, esto significa que el matrimonio es un matrimonio válido, pero él es odiado por Dios y tiene que terminar con un divorcio. Esto tiene una relación con el caso de viviendo con una mujer no judía, porque el matrimonio no es aún válido halajicamente. En primer lugar, el verso dice, el verso en Deuteronomio no aplica. Además, en cuanto a poder descalificar a sus hijos, él es solo un testigo y no ha de ser creído, siendo que dos son necesarios para validar cada palabra que procede. Así que sus hijos, reteniendo su estatus judío, la opinión también citado por el Talmud Yerushalmi, es obvio que la discusión previo que el Talmud babilónico no sigue este enfoque. Ahora vamos a ver en el próximo video cómo la conversión es tomada por motivos ulteriores. Le dejo este principio de esta parte para que vayamos considerando la segunda parte, que vamos a hablar de conversiones tomadas por motivos ulteriores y cómo eso puede afectar una conversión. Shalom, shalom, y a la próxima lo veremos.